Nervio trigémino. Sabemos que el nervio trigémino consta de dos fibras nerviosas, aferentes, somáticas, generales y eferentes, somáticas, especiales. Las aferentes normalmente son para nervios sensitivos y las eferentes para nervios motores. El origen real del nervio trigémino consta de dos partes: sensitivo en el ganglio trigeminal y motor en el núcleo principal y en el núcleo accesorio. Sabemos también que el origen aparente emerge lateralmente del puente de Barolio que se encuentra en el encéfalo. Sus ramas son nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. Sus ramas o su trayecto es que sale del ganglio trigeminal, va y pasa por el seno cavernoso, pasa inferiormente al nervio troclear, cruza al oculomotor y penetra la órbita. Esto lo podemos ver más claramente en el seno cavernoso, donde la rama oftálmica del trigémino se encuentra aquí y la rama del maxilar del trigémino se encuentra aquí. Todo esto es el seno cavernoso. Sabemos también que tiene filetes comunicantes. Ahora, sus ramas terminales consta de tres: el naso ciliar, el nervio frontal y el nervio lagrimal. El nervio nasociliar tiene ramas terminales: el nervio etmoidal y el nervio infratroclear, que a su vez tienen ramas colaterales: el nervio ciliar largo, el nervio ciliar y el nervio etmoidal posterior. Y el nervio frontal, que es este de aquí, tiene ramas terminales: el nervio supraorbitario y el nervio supratroclear. Nervio facial. Este es el séptimo par craneal. Es un nervio mixto que inerva la parte de la cara. Tiene su origen real que se deriva de tres núcleos: un núcleo motor, un núcleo salival superior y un núcleo del tracto solitario. Además, tiene dos raíces: una raíz motora que viene del núcleo del nervio facial que se encuentra en el puente y una raíz sensitiva que también se la conoce como nervio intermediario de Gruisberg. Viene del ganglio geniculado que está ubicado en la periferia. Tiene además fibras vegetativas que se originan en los núcleos parasimpáticos del nervio facial que ayudan a la secreción lagrimal e inervan las glándulas linguales, submandibulares y sublinguales. Su origen aparente lo tiene en el surco bulbopontino. Sus componentes funcionales son las fibras aferentes somáticas generales, que nos permiten la sensación de calor, presión, dolor, frío en la piel de la oreja. Tenemos además fibras aferentes viscerales especiales, que se encargan de la inervación sensitiva de la boca y nariz. En este caso nos permiten tener la sensación del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Tenemos fibras eferentes viscerales especiales, que inervan los músculos que tienen su origen en el primer arco braquial, y las fibras eferentes viscerales generales,
que están encargadas de la inervación motora de los músculos involuntarios, y las glándulas submandibulares, las glándulas sublinguales y a la glándula lingual en cierto punto, además de las nasales y las faringes. Su trayecto sale del surco bulbopontino y se dirige anterior, superiormente y lateralmente. Atraviesa el conducto auditivo interno del hueso temporal en su porción petrosa, que este conducto tiene 2 tabiques y está dividido en 4 porciones. Este nervio está ocupando la entrada a este conducto, que es el agujero superomedial, que penetra al conducto facial, el cual tiene 3 porciones. Su primera porción es la porción laberíntica. Es la más corta, mide de 3 a 4 milímetros y por aquí desciende el nervio facial junto con su otra rama, que es el nervio intermediario de Griesberg. Realiza una primera curvatura que genera un codo donde se encuentra el ganglio geniculado, en donde se unen estas 2 ramas para formar un solo cuerpo, que ya sería el nervio facial. Luego genera otro codo que vendría a ser la porción timpánica. Está ligeramente horizontal, mide 1 centímetro y luego genera otro codo que vendría a ser la porción mastoide. Está en relación con la apófisis mastoides y termina saliendo por el agujero estilomastoides. Luego abandona esta parte del agujero estilomastoideo y pasa por medio de los músculos estilogloso y por el vientre posterior del digástrico. Se dirige hacia abajo, adelante y un poco lateral, y penetra en la glándula parótida, donde da sus ramos terminales y es el fin de su recorrido. Sus relaciones las tenemos en la cavidad craneal. Sale del surco bulbopontino en el hueso occipital. También tenemos en su porción petrosa del temporal, específicamente con la cara posterior-superior de la porción petrosa del temporal, ya que aquí está el conducto auditivo interno. Además, tenemos con el nervio vestíbulo coclear, porque es intracraneal, ya que sale del surco bulbopontino y está lateral al nervio facial. Tenemos su relación también en el conducto auditivo interno, con la arteria laberíntica, ya que está en relación porque penetra el conducto auditivo interno y llega a la arteria laberíntica. Tenemos su relación con las meninges, ya que está envuelto el nervio con unas prolongaciones de las meninges, porque así entra al conducto auditivo interno, y con el nervio vestíbulo coclear ya antes visto. Otra relación es con la primera porción laberíntica, ya que el nervio facial e intermediario de Griesberg entran separados en esta porción laberíntica y se fusionan dentro del ganglio, ubicado en el primer codo, donde cambian de dirección en el trayecto de este nervio. Otra relación es con la parótida, ya que al penetrar la parótida divide la misma en una porción superficial y en una porción profunda. Pasa de largo y da sus ramos terminales. El nervio facial no inerva a la glándula parótida. Su distribución se divide en ramos colaterales y ramos terminales. Sus ramos colaterales se dividen en 2 grupos. El primer grupo son los intrapetrosos, que son 6. Como primero tenemos al nervio petroso mayor, que tiene sus fibras vegetativas. Este se origina en el ganglio geniculado. Además que se dirige anteriormente, superior y ligeramente lateral, y penetra el hiato del conducto petroso mayor, pasando por debajo del ganglio del nervio trigémino.
Tiene comunicaciones con otros dos nervios, que vendría a ser el nervio petroso profundo y el filete comunicante del plexo cervical superficial interno. Así da origen al nervio vidiano y llega al ganglio pterico-palatino, donde inerva la mucosa buco-nasofaringea y glándula lagrimal. Su segundo ramo es el ramo comunicante con el plexo timpánico. Se origina de igual forma en el ganglio geniculado. Está ubicado por debajo del nervio petroso mayor, dirigido hacia anterior y recibe al nervio petroso menor. Nervio petroso menor. Además, este penetra el ganglio óptico. Ganglio óptico. Su tercer ramo es el nervio estapedio. Este se origina del segmento mastoideo y se dirige al músculo estapedio. Este vendría a ser el nervio estapedio y este el músculo estapedio. Su otro ramo es el nervio cuerda del tímpano, que vendría a ser este. Se origina en la porción mastoidea del conducto facial, sale de la porción mastoidea, se dirige hacia la cavidad timpánica, la rodea y sale del cráneo y se dirige hacia inferior, anterior y lateral a la fascia interpterigoidea. Además se une al nervio lingual para distribuirse a su lugar de inervación en las glándulas submandibular, sublingual, dirigiéndose a los 2/3 anteriores de la lengua, donde da la sensación del gusto. Su otro ramo es el ramo sensitivo del conducto auditivo externo. Este inerva al conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Y su último ramo es el ramo comunicante del nervio vago, donde comunica el ganglio superior del nervio vago. Continuamos con sus ramos colaterales extrapetrosos, los cuales son 4. Como primer ramo tenemos el ramo comunicante del nervio glosofaringeo. Este sale un poco inferior al agujero estilomastoideo. Se dirige hacia atrás, pasando por la cara anterior de la vena yugular interna y termina en el ganglio inferior del nervio glosofaringeo. Su segundo ramo es el nervio auricular posterior. Este nace inferior al agujero estilomastoideo y tiene 2 ramas. Una rama horizontal que se dirige hacia posterior y un poco hacia superior e inerva el vientre occipital del músculo occipitofrontal, y una rama ascendente. Va hacia la parte superior, inerva el músculo auricular posterior, auricular superior y los músculos de la cara medial de la oreja. Ese de aquí vendría a ser el nervio auricular posterior. Continuamos con su tercera rama, que es el ramo del músculo estiloioideo y del vientre posterior del digástrico. Este se dirige al músculo estiloioideo y el vientre posterior del músculo digástrico, como indica su nombre. Su cuarto ramo es el ramo lingual, que inerva la base de la lengua, el músculo palatogloso y el músculo estilogloso. Ahora tenemos sus ramos terminales. Estos se originan a nivel de la parótida y dan su origen en la cara lateral de la vena yugular externa. Aquí tenemos un ramo temporofacial y otro ramo cervicofacial. Los ramos temporofaciales inervan todo lo que se encuentra por arriba de la cavidad bucal. Tenemos ramos temporales que inervan al nervio auricular anterior y los músculos de la porción lateral de la oreja. Ramos frontales que van al vientre frontal del músculo occipitofrontal. Ramos palpebrales que van al orbicular del ojo, al prócer y al corrugador de la ceja.
ramos cigomáticos que van al músculo cigomático mayor, cigomático menor, al elevador del labio superior y del ala de la nariz, al elevador del labio superior a la porción transversa del músculo nasal invertiforme, y ramos bucales que va al buccinador y a la porción superior del orbicular de los labios. Su ramo cérvico-facial está encargado de inervar todo lo que se encuentra por debajo de la cavidad bucal. Tiene ramos bucales inferiores que se dirigen al risorio y a la porción inferior del orbicular de los labios. Tenemos un ramo marginal que va a los músculos depresor del ángulo de la boca, al músculo mentoniano y al depresor del labio inferior, y un ramo cervical que va al músculo platisma. Como anatomía funcional, tenemos la transmisión de sonidos, sensibilidad del tercio medio de la oreja, sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua, sensibilidad lagrimal, nasal, sublingual y submandibular. Sus comunicaciones están con el ramo comunicante con el glosofaringeo del nervio glosofaringeo, con el nervio vago, con el nervio trigémino en el ganglio pterigopalatino del maxilar y el ganglio óptico del mandibular, con la rama lagrimal del oftálmico y con el nervio auriculotemporal, que es una rama del trigémino.